La doctora Wendy Murillo es coordinadora del Laboratorio de Virología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí con usted, licenciado, y con la teleaudiencia nacional. Muy bien, hace un momentito mirábamos en las autoridades de salud decir o informar que hasta el momento se han realizado 2.396 muestras o pruebas de PCR a nivel nacional. Esto es en más de un mes. ¿Qué impresión le causa ese dato a usted? Bueno, ¿verdad? Atendiendo las proyecciones de las que este nuevo virus está causando a nivel mundial, deberíamos estar haciendo un poco más de pruebas, ¿verdad? Tenemos que reconocer que estas pruebas, las que actualmente se están realizando, son pruebas bastante sofisticadas, ¿verdad? Y que no todos los laboratorios lo hacen y que pues tuvo que el laboratorio de virología pasar un proceso de entrenamiento para poder realizar estas pruebas y pero sí necesitamos una mayor capacidad de realización de pruebas. ¿Qué pasa si nos mantenemos con este nivel de pruebas diariamente, que está entre más o menos 50 y 70 al día? Vamos a tener un subregistro de casos y también lo que va a suceder es que una de las situaciones importantes del diagnóstico temprano y oportuno es la atención de los casos sintomáticos, licenciado. Ellos necesitan tener un diagnóstico para tener un pronto tratamiento y sabemos que aún así el tratamiento no es específico, ¿verdad? Entonces los médicos tienen que actuar prontamente contra un resultado de laboratorio. O sea que tener este subregistro implica que no se identifica dónde están los pacientes con COVID-19 y por lo tanto no se hace un cerco epidemiológico y por lo tanto el virus se puede seguir propagando. Así es, así es. El hecho de que el diagnóstico esté siendo muy tardado, ¿verdad? Que no se haga a todos los contactos, entonces estamos perdiendo esos casos que pudieran estar positivos y ellos siguen infectando a otras personas. Sí, claro, porque no saben que están positivos. Así es, así es. Es una muestra muy pequeña en realidad y con esa muestra muy pequeña es muy difícil hacer alguna proyección. Primero, es difícil con una muestra tan pequeña, es difícil sacar conclusiones, es difícil definir cómo se va a atacar el problema y mucho más difícil hacer proyecciones. Así es, correctamente. Eso es que en este momento es básico la herramienta diagnóstica laboratorial para tener un cerco epidemiológico y para tomar acciones en ese sentido. Bueno, aquí usted sabe que en el noticiero hoy mismo durante esta semana y la semana anterior nos hemos enfocado también, entre otros temas, por supuesto, en empujar un poco el hecho de que no solo el Laboratorio Nacional de Virología se encargue de hacer estas pruebas, porque ya vimos que no tiene la capacidad por mil razones, pero no tiene la capacidad para enfrentar esta situación y tener la mayor cantidad de pruebas posibles al día. Mientras otros países aquí fronterizos hacen o han hecho por lo menos 500 o 600, un promedio al día de pruebas, nosotros estamos entre 50 y 70. Entonces hemos impulsado esta necesidad, hemos impulsado esta idea, esta propuesta de que otros laboratorios, en este caso privados, se puedan incorporar a hacer también las pruebas, tanto las pruebas rápidas como las pruebas PCR. Así es. Yo quiero decirle una cosa. El gremio de la microbiología es pequeño en el país y nosotros conocemos quiénes son los laboratorios que por ya varios años han venido realizando pruebas moleculares y están capacitados para hacer este tipo de diagnóstico. El laboratorio de virología, ¿verdad? O el Laboratorio Nacional de Referencia del país conoce estos laboratorios, conoce estos profesionales, entonces yo creo que ellos deben de darles un voto de confianza porque yo no le estuviera diciendo, no le estuviera recomendando, extendamos el laboratorio, el diagnóstico a otros laboratorios si no supiéramos que existen laboratorios que tienen la capacidad instalada y el personal para poder realizar estas pruebas. Si ellos tienen esa información, entonces, ¿por qué no actúan en consonancia, doctora?
Muy buena pregunta, ¿verdad? Es difícil responder porque la Secretaría de Salud no toma acciones sabiendo que necesitamos contar con mayor número de diagnóstico, ¿verdad? Claro, yo creo que los laboratorios privados están dispuestos a colaborar y ya lo he mencionado en otras declaraciones que he dado, ¿verdad? No es que yo tenga ningún interés personal en que se haga esta descentralización, sino es porque es una necesidad de país, ¿verdad? Necesitamos contar con datos reales de lo que está sucediendo, de las personas que se están infectando. Al final de lo que se trata es de evitar más muertes, eso es todo. Mire, de acuerdo a los equipos que hemos observado en el país, hagámoslo, los que menor capacidad tienen, pueden hacer unas 40-45 pruebas en unas 6 horas. Si hacemos 3 turnos, como hace un hospital, por ejemplo, en el laboratorio de virología, entonces haríamos unas 120. Si pues tuviéramos que hacerlo en un laboratorio privado, tal vez unos 2 turnos, unos 80 pruebas, ¿verdad? Y si estamos hablando que serían 5 laboratorios que estuvieran realizando estas pruebas, entonces estaríamos hablando de unas 400 pruebas tal vez, ¿verdad? Si fuera posible, si tuviéramos la cantidad de insumos necesarios para realizarlas, es un gran número, ¿verdad? Viene a apoyar considerablemente el diagnóstico. Sí. ¿Y la universidad, el laboratorio de la universidad puede hacer este tipo de pruebas también? ¿Se podría incorporar? Claro, siguiendo un protocolo establecido y siendo avalado como debe ser en estos casos, por supuesto, nada más que con celeridad, ¿verdad? Sí, claro. Sí, la universidad tiene toda la capacidad instalada en equipos, tenemos el personal para poder realizarlo. Ahora, lo único que en este momento lo que no tenemos son los reactivos, pero todo lo demás existe, entonces sí se pudieran realizar en la universidad. Entonces los reactivos se los tendría que dar el gobierno y ustedes hacer las pruebas. Así es, sí. Entonces, entre el laboratorio de virología del gobierno, los laboratorios privados, si es de la universidad, si esto funcionara como debería de funcionar para enfrentar este monstruo y que debería de hacerse con celeridad, ¿cuántas muestras tendríamos al día? Como le digo, yo creo que pudiéramos estar haciendo alrededor de unas 500 pruebas diarias, ¿verdad? Si ellos proveen los insumos necesarios para poder realizar las pruebas. ¿Cuál sería el beneficio de eso? Si Bueno, el beneficio de eso es que tenemos un dato real, ¿verdad? De los pacientes de los pacientes infectados, hacemos un mejor cerco epidemiológico, un mejor seguimiento de los contactos y a los médicos pues un diagnóstico más dirigido hacia las personas que realmente sí están infectadas. Porque los datos que nos ofrecen todas las noches en cantidad de pruebas realizadas, en cantidad de contagiados, en cantidad de personas fallecidas, son pruebas que que están dando son resultados de hace 3, 4 días, de pruebas que llegaron hace 3, 4 días más o menos. ¿Ese es el promedio? Sí, creemos que eso debe ser, ¿verdad? Porque la capacidad que tiene es muy poca, entonces tienen muestras en espera para realización. Yo creo que sí, ellos tienen también un protocolo para poder dar prioridad a ciertos pacientes que ya tienen sintomatología un poco más grave, pero aún así, ¿verdad? Sigue siendo tardío el diagnóstico, ¿verdad? Usted escucha tantos comentarios. Estuvimos ayer en una conferencia que dio también la viróloga, la doctora Ivette Lorenzana, y a través del colegio médico, y los comentarios eran, ay, que yo tengo un conocido que se infectó y en los 4 días y todavía no tenía un resultado. Un amigo mío me llamó y me dijo, tengo un pariente en el hospital y está en una clínica privada y para darle el alta necesita el resultado y hasta el día de hoy no sé si obtuvo el resultado, ¿verdad? Entonces, así hay muchos casos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos darle respuesta a esos casos. ¿Cuál es su recomendación? ¿Cuál es su recomendación? ¿Cuál es su petición esta noche? Bueno, mi recomendación es que a las autoridades, ¿verdad?, que agilicen el trámite de
de proporcionar a los laboratorios privados que hagan las pruebas moleculares, que también se empiece a activar la validación, ¿verdad?, de las pruebas rápidas. Usted ha escuchado, ese ha sido otro tema de interés los últimos días. Entonces, para poder utilizarlas en el país necesitamos validarlas, porque no vamos a ser irresponsables de usar pruebas rápidas que, si bien es cierto, nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Son unas pruebas complementarias para confirmar los diagnósticos, solo que a través de respuestas inmunológicas, pero nos van a permitir poder llegar a más personas. Entonces, eso también es importante, que se vaya pensando ya de manera pronta el hecho de empezar a hacer estas validaciones para el uso también de pruebas rápidas, y que lo más pronto posible pues se habilite a los laboratorios privados, aquellos que ya se sabe que por años han trabajado en diagnóstico molecular, a que contribuyan con estas pruebas. La prueba rápida es de sangre, y la prueba PCR, esta prueba rápida de sangre, que en cuestión de 5 minutos le puede decir si usted ha estado expuesto o no al virus, y le puede también indicar que eventualmente puede ser portador o no del virus, y si en el dado caso que haya una duda en ese sentido, entonces se pasa a la prueba PCR, que es la que le confirma. Así es, el diagnóstico serológico nos da un resultado diferente, pero siempre relacionado con la infección viral. Es una respuesta a la infección. Entonces, y esta lo único es que es un poco más tardadita la respuesta, va a ser entre el 7º día de infección en adelante, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder es que las personas que tengan estos resultados, lo que significa que han estado expuestos al virus, ¿verdad? Eso nos da la medida de que si una persona ya tiene anticuerpos, ya da serología positiva, ha estado expuesto al virus. No sabemos si en ese momento tiene el virus o no, va a depender de cuáles sean los resultados de esas pruebas, pero nos ayudan a tener con mayor certeza esos casos, ¿verdad?, que han estado expuestos al virus, y hasta en un momento, porque esa es mucha de la importancia del uso de las pruebas serológicas, tener una vigilancia epidemiológica de la enfermedad, determinar correctas tasas de mortalidad, y también es aplicable al personal de salud, porque a ellos los podemos estar monitoreando. Así como hay muchas personas que van a ser asintomáticas en su infección, también el personal médico puede ser asintomático, y entonces a ellos también los vamos evaluando. Si usted fuera la ministra de Salud en este momento, ¿qué haría? Si yo fuera la ministra de Salud, empezaría a hacer la validación de pruebas rápidas para hacer un uso ampliado, ¿verdad? Y habilitaría lo más pronto a los laboratorios privados para que colaboren con el diagnóstico. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias.